Hola, hola. ¿Tienes cerrado tu micro? Ahora sí, había Ahora dejado el sí, micro en off. ahora Buenas sí. tardes, Alejandro. Bueno, buenas tardes aquí. Aquí ya son las 11 de la noche aquí en España, Sí, así que nada, imagínate, ¿no? Pero genial. Bueno, un tema muy interesante que vamos a tocar hoy, ¿no? Hackeo humano. Claro, claro. Sí, sí, qué gusto, Gina. ¿Cómo estás? Un saludo a todos por allá en España y a todas las personas del mundo que nos van a escuchar en breve, en los próximos días. Así que, bueno, un fuerte abrazo a todos y qué gusto, como siempre, estar aquí contigo. Y Sí, sí, pues además yo vamos ya te a echaba de darle. menos. Sí, ya, Porque ya. estos temas son siempre muy interesantes contigo. Así que vamos a comenzar este live sobre hackeo humano. Y bueno, hemos estado hablando después de hacer los cortes de psicomentales, has compartido testimonios muy interesantes y vamos a ampliar mucho el tema del hackeo porque creo que tiene mucha amplitud de todo lo que nos puede estar hackeando, no solamente a nivel, bueno, pues lo que está pasando a día de hoy, sino en otros aspectos, ¿no? Vamos a llamarlo así, hasta que tú realmente digas la palabra exacta de lo que nos, y cómo y qué no se puede estar hackeando a día de hoy, en estos momentos, ¿no? Entonces, Alejandro, cuéntanos, porque yo tengo muchísimas ganas de conocer más. Claro, claro que sí, Gina, muchas gracias. Pues mira, antes de entrar así totalmente en materia, el hackeo es un concepto relativamente nuevo, o sea, no es así una palabra tan común del vox populis de hace 50, 80 años, ¿no? Si tú le decías a un abuelo la palabra hackear, pues quizás no la entendía muy bien. Pero ahora que hemos hablado ya en estos tiempos modernos de software, de hardware, de redes y demás, el hackeo o el hacking es una especie de robo. O sea, alguien se está robando y principalmente tu información. O sea, tú imagínate que puedes espiar al vecino. Imagínate todo lo que digan. O bien puedes espiar a la novia, al novio, a la pareja, al jefe. Y un espionaje de alta sensibilidad. ¿Sabes lo que podrías hacer con esa información? Entonces, el hackeo es que no tenemos una privacidad como seres humanos total. Entonces, quiere decir que hay un robo de información biológica, electroquímica, de pensamientos, de sentimientos, sí lo hay. Y para todos los que nos escuchan, creo que la mayoría de esta nueva generación sabemos que si tú y yo hablamos, por ejemplo, en privado, ¿qué te gusta? De flores de Bach. Ay, ahí estábamos hablando de flores de Bach y lo que quieras. Y a los pocos minutos abro mi Chrome de Google o alguna otra cosa, la mercadotecnia que te va a salir rápidamente, flores de Bach. Si tú y yo hablamos de tractores o de molinos, de lo que quieras para una planta de proceso, en pocos minutos hay información alrededor. Y esto yo se lo atribuía mucho a estos dispositivos, ¿no? Yo decía, ay, pues mira, nos escucha el altavoz del celular o cosas por el estilo. Pero no siempre es así. O sea, hay más cosas dentro de esta tecnología que no sabemos por qué y quién está detrás de cámara, pero de que nos están robando la información es muy fuerte. Ahora, del hackeo típico tradicional que todos podemos escuchar sería el de la red del ordenador, de la empresa, el hackeo bancario. Por ejemplo, aquí en México hubo un hackeo que todos los carnets de identidad, lo que en España le llaman el DNI, está en manos ya de alguien que hackeó. Entonces, mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento y mi domicilio ya lo tiene algún fulano o fulana detrás. Pues ahora imagínate que pudieran hackear tu bioquímica, tus reacciones, tus formas de pensar y demás. Entonces, ahí está más crítico el asunto, porque tecnológicamente sí se puede. Hay patentes de preferencia, o sea, más en el lado norteamericano,
pero patentes internacionales, donde a través de nanotecnología podemos impregnar un cuerpo y sacarle un respaldo de sus reacciones electroquímicas y a través de un traductor muy sofisticado, saber quién es, qué piensa, cómo reacciona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte que de alguna manera tenemos que estar muy alertas. O sea, nosotros le estamos dando a esa inteligencia artificial los datos, sí, con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, reacciones y demás, sí. Y entonces nos volvemos muy vulnerables. Como te dije, si tú pudieras hackear los pensamientos de tu jefe o de tu jefa en alguna empresa, sabrías que la persona es vulnerable a la tarta de manzana y es su mejor postre. Se lo llevarías todos los días. Sabrías que tiene un problema con su hijo o con su hija. Tratarías de darle hasta consejitos para volverte la dueña de sus pensamientos. Entonces, ese hackeo son las partes que debemos estar cuidando. ¿Cómo es que la información de nuestro ser biológico o de este hermoso robot que tenemos, llámese avatar, cuerpo o lo que sea, o computadora cuántica, no debemos permitir ese hackeo? Y esa es la parte ahorita introductoria. ¿Cómo ves, Gina? Me parece muy interesante, Alejandro. Hay un tema a profundizar aquí bastante amplio, porque ya sabemos y hemos hablado muchas veces de esta inteligencia artificial, hemos hablado de, bueno, pues del sistema y de todo lo que a día de hoy se está incorporando para hackear al ser humano, ya sea a diferentes niveles, que eso lo podemos concretar o no. Porque también hay cosas que no podemos contar abiertamente por el tema de censura, pero que realmente los planes de hackear al ser humano están ahí y hay diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, qué tecnología quieren utilizar? Que ya sabemos que la tecnología de la inteligencia artificial ya está en auge a día de hoy, ya la están utilizando. De hecho, ya lo han dicho abiertamente que podrán meterse en nuestra mente y en nuestras emociones para insertarnos pensamientos y sentimientos, con lo cual eso nos convierte en auténticos robots sin voluntad. O sea, lo que es la esencia y el espíritu del ser humano va a tender a desaparecer porque ya lo tendrá controlado una inteligencia artificial que no sabemos de dónde procede y quién la maneja. Entonces, lógicamente, pues es un tema que a tener en cuenta, ¿no? Porque eso ya se ha dicho, ya existe y lo han dicho abiertamente. Con lo cual, ¿qué podemos hacer ante eso a día de hoy? Mira, un poco antes de saber por dónde, porque quizás la respuesta todavía la tengo un poco difusa, pero hablemos primero de hackeo unidireccional. El hackeo unidireccional es que te sacan información, pero no pueden regresar comandos de acción a ti. Yo creo que los primeros hackeos de esta civilización moderna, entre comillas, porque sabemos que venimos de reseteos tecnológicos y de civilizaciones donde tuvimos, digamos, el hackeo más grande, y no lo voy a llamar como hackeo, lo voy a llamar como una habilidad natural, era la telepatía, ¿sí? Porque si nos ponemos estrictos, de aquí a hackear tu mente y tu espíritu y demás, a que tú y yo tuviéramos una telepatía hermosa, simbiótica, pues era una habilidad natural y no era un hackeo, era leer tus pensamientos a través de tu campo morfogenético, que es lo que nos dijeron que era el aura. Allí ya podíamos leer información, pero no teníamos derecho a interactuar en ti. O sea, yo no tenía derecho a telecontrolarte, casi como un ser hipnótico y darte ahí el hechizo para que siguieras mis comandos de voz o órdenes, etcétera. Bueno, ese hackeo unidireccional yo no lo veo tan grave. Que nos saquen información, al final cualquier ser despierto, entre comillas, lo haría. Por ejemplo, tú y yo tenemos mucha empatía con los animales. Un animal te hackea,
te hackea porque te saca información, te dice que tiene hambre y tú de repente dices, ah, caray, lo miras y él te mandó una orden telepática. Él te dijo, estoy incómodo, quiero salir, o su pura mirada se sintió. Ahí vamos a diferenciar de las habilidades naturales, mentales, telepáticas y demás de manejo de información. Pero ahora sí, quien quiere tener un hackeo en mal plan para robo de información, lo que hace es que primero dopa el cuerpo de tecnología muy avanzada que desde mi punto de vista y de acuerdo a algunas patentes que vi científicas, si tú puedes poner, aprovechando muchas de las partes físicas del cuerpo, como es el flujo sanguíneo, el ADN, la melanina, entre otras más, puedes meter nanochips de manera que el cuerpo transmita, como un Wi-Fi. Está ahí como un Wi-Fi, pum, 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 aventando información. Eso sí ya es un hackeo, un robo vil de nuestra información. Ahora bien, cuando es bidireccional, es más grave, porque tú acabas de decir ahora mismo, a ver, si desde antenas, emisores o transmisores pueden provocar en la persona un estado anímico, un estado emocional o un estado de salud diferente a tu propia voluntad, eso es más grave. Y yo acabo de ver justo hace 15 días hasta el día de hoy, aquí en México, un rebrote de influenza. Fíjate nomás. Aparentemente, los niños, las personas de mediana edad, mucha influenza y todo el mundo al médico. Pero resulta que todavía la gente sigue guardando distancia, hay cercos sanitarios muy fuertes y demás. Y yo diría, esto no fue una infección mano a mano, no fue una infección de que alguien tosió frente a ti o estornudó frente a ti. Desde mi punto de vista ya es un hackeo bidireccional donde sacan información, procesan, saben qué edad tienes, saben a qué género, a qué tipo de segmento social quieren poner y de repente lo que ya hemos hablado, la teleactivación por medio de frecuencias, y esto vuelvo a repetir, hasta en la propia ciencia está comprobado que si yo dopo un cuerpo, dopaje significa como la impregnación de millones o más de millones, la cifra puede ser insospechada, y ponemos a cada uno de los cuerpos muchas partículas, entonces podemos primero recibir información y luego aventar información. Eso sería un hackeo bidireccional y yo ya le llamo a eso telecontrol. Entonces, en ese telecontrol hay que estar muy alertas. ¿Por qué? Por ejemplo, hablando del tema de cortes psicomentales. Nosotros ponemos en el corte psicomental, en la parte del corte, pues ruptura con la pobreza, con la deuda, con la enfermedad, con situaciones de pareja, situaciones de muchas cosas. Y luego ponemos en el cabezal lo antagónico, como decir, vida sana, armonía, poder mental, recuperación de mis poderes biológicos, restauración de mi ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces mucha gente nos han comentado a ti y a mí que después de un corte pareciera lo contrario, o sea, pareciera que se les detona más problemas y, por ejemplo, si alguien ponía librarme de un marido borracho, pues resulta que a lo mejor el marido dejó de tomar, pero ahora se volvió violento, ahora se volvió psicópata o otras cosas más. Entonces, ¿qué ocurre? Desde mi punto de vista, nos hackearon el corte, robaron información, la tomaron a su favor y esto, manejado por inteligencia artificial, que es lo que a mí más me resuena la inteligencia artificial, porque no creo que haya una persona de carne y hueso como tú y como yo leyendo el hackeo de millones de población mundial. Esto es para más bien un procesamiento de Big Data, un procesamiento de mentes psicópatas programando inteligencia artificial y un algoritmo que diga, oye, si eso le iba a producir felicidad, si eso le iba a producir despertar de conciencia, ve y bloquealo, ve y cámbiale. Entonces, esa es la parte que a mí sí me preocupa, en qué momento
nuestras intenciones en un corte, nuestras intenciones, tan solo bien sencillo, y aquí el público le va a resonar esto. Traes un proyecto muy interesante y se lo compartes a muchas personas aparentemente de tu confianza, un nuevo negocio, una nueva pareja, la compra de un coche y demás. Con uno o dos que tengan algo parecido a la envidia de lo que vas a hacer o a la inseguridad de lo que vas a hacer o que te meta ruido, puede ser hasta la propia mamá o papá. ¿Qué ocurre? Se vuelve entropía, o sea, el plan ya cambió. Entonces, aquí hablemos de dos tipos de hackeos. El hackeo de estos tipos detrás de cámara y un hackeo que provocamos nosotros mismos al compartir a veces nuestra información con otros todavía antes de materializar y que esos otros, creyendo nosotros que pertenecen a nuestro clan, que son empáticos con nosotros, que nos quieren mucho, que nos abrazan, van a amplificar la información y resulta que no, meten ruido a la información. Entonces, aquí ya estamos hablando de otra categoría de hackeo. El hackeo de estos arcónticos, pero a veces el hackeo del propio clan, hasta de la pareja, hasta del amigo o la amiga en turno, o de las personas con las que compartiste tus planes e ilusiones. ¿Cómo ves, Gina? Sí. Ya sabemos que las energías y las frecuencias son potentísimas y que interfieren también en la realidad que nosotros tenemos, ¿no? Así con lo cual, no solamente somos los únicos que interferimos en nuestra realidad, sino que todo está como conectado. Y aquí quiero explicar una cosita, porque te lo comenté y quiero explicaroslos a todos vosotros, ¿no? Sabéis que a este canal y al canal nuevo que ha abierto en YouTube le he puesto en el enjambre de la reina, ¿no? Y os voy a explicar el por qué, ¿no? Ha sucedido que hicieron un experimento, vamos a llamarlo así, donde secuestraron a la reina de un enjambre. Entonces, aunque la reina no estaba en el enjambre seguía funcionando igual, aún no estando la reina. Pero cuando mataron a la reina, el enjambre se descontroló y nadie tenía la función que le tocaba y le pertocaba, ¿no? Otra cosa que sucede también es que cuando en el enjambre la reina no cumple con las funciones pertinentes para la colaboración y el apoyo y la supervivencia del enjambre, matan a la reina y ponen a otra reina. Entonces, esto me da a pensar que las abejas estaban conectadas totalmente a la reina y la reina de alguna forma les mandaba la información de qué es lo que tenía que hacer cada una y el rol que tenía que ejecutar, ¿no? Entonces, si estamos conectados a algo, llámalo IA, llámalo fuente, llámalo sistema actual en el que vivimos a día de hoy, ¿qué pasaría si mañana de alguna forma este sistema cayera? ¿Qué haríamos nosotros cada uno de forma individual? Si este sistema, vamos a hablar de lo que es el sistema actual en el que vivimos, ¿no? Donde nos levantamos, vamos a trabajar, tenemos una dinámica, tenemos una forma de ser, de pensar y de relacionarnos en este mundo. Pero imagínate por un momento que el sistema se cae, nada funciona, los bancos no funcionan, en el trabajo ya no hay nadie el cual tenga que funcionar porque ya no hay una repercusión en la cual mantener este sistema. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué haríamos cada uno de forma individual? ¿Cómo nos levantaríamos al día siguiente y quién seríamos? ¿No? Esa es mi gran pregunta. Entonces, ¿a qué estamos conectados realmente? ¿Y cómo desconectarnos? Porque hay que saber quién es la reina. Porque yo no quiero ninguna reina. Entonces, al final, la idea es que funcionemos de forma innata en lo que somos cada uno de forma individual. ¿Quién es esa reina? Porque al Bueno, final me están diciendo que hay muchas formas, ¿no? Inteligencia artificial, estamos conectados a una fuente, estamos conectados a un sistema. ¿Qué hay claro, detrás? de ahí viene el modelo piramidal. El modelo piramidal es que no nos damos cuenta esa cadenita ascendente y en qué nivel de la cadena estamos. Por ejemplo, nosotros creemos que tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar, seguir las órdenes de un jefe
y eso nos va a dar el sustento de alimentación, el pago de las facturas, electricidad, agua, telefonía y demás. Esa es la vida moderna. Y creemos que somos independientes, que tenemos libre albedrío. Pero ahora bien, ese jefe, esa jefa o esa empresa sigue órdenes más arriba. Y de ahí, la siguiente corporativo sigue otras órdenes a otro. Y dentro de ese corporativo le rinde tributos a un gobierno. Y ese gobierno, a su vez, sigue una agenda mundial. Y esa agenda mundial sigue, a su vez, un estado profundo, que, bueno, ahí ya hablaremos de otros temas, de un estado profundo que, a su vez, ese estado profundo sabe la verdad de la historia, sabe la verdad de la cronología, sabe la verdad que hay más arriba del espacio, abajo en las aguas y en lo ancho y largo de este planeta que no es tan esférico como dijeron. Entonces, fíjate bien, fui subiendo de nivel, pero a nosotros nos insertan en una franja casi abajito de la pirámide para no detectar quién es la abeja reina. Ahora, si se cayera todo el sistema, si ese estado profundo ya se rompe, porque se va a romper. Al final de cuentas, ¿por qué se va a romper? Ese estado profundo pelean entre ellos el reinado. O sea, aquí hay, yo sí creo que el humano per se no va a tener que tener ninguna pelea, lucha para reivindicar este planeta, porque solitos, ese estado profundo, esa abeja reina, va a pelear contra sus contrincantes o contrincantas, dependiendo del género, solitos se van a devorar. Como en la Biblia decía que el dragón de 7 cabezas, que antes era de 11, ya iban 7, y después, entre ellos, y ahí incluía la religión, se iban a comer entre ellos mismos. Entonces, desde mi punto de vista, quien esté a cargo de la manipulación, quien sea ahora mismo la abeja reina, va a caer de alguna u otra manera. Y entonces, la humanidad, que podría parecer el avispero, pareciera que se desorienta, pero en ese momento nosotros debemos crear una equidad y volvernos al concepto de tipo ecoaldeas, aunque ya por ahí la New Age tomó mucho el concepto de las ecoaldeas y demás, pero tendremos que volver al concepto de humanidad primigenia. Y para mí, la humanidad primigenia es volver a reconocer a nuestros ancianos. Quien se gana nuestro respeto van a ser los adultos mayores de nuestras aldeas, nuestro prójimo, escuchar sus consejos. Allí va a desaparecer la moneda, ahí van a desaparecer muchos paradigmas de la vida moderna y tienen que retomarse aspectos de vivienda sustentable, aspectos de comida orgánica, aspectos de herbolaria, aspectos de salud, aspectos de espiritualidad a través de nuestros ancianos. ¿Por qué se empeñó este sistema en debilitar a nuestros ancianos? Claro, porque teníamos que obedecer a una abeja reina falsa, que sí, o sea, de ahí vienen muchos programas pilotos de tecnología, de ciencia, de ingeniería social, perdón, ese es el concepto real, de ingeniería social. ¿Para qué? Para seguir un llamado de abeja reina. Y ese llamado es tanta mercadotecnia, tanto uso de la moneda, tanto ego, tanto materialismo, tanto todo. No es malo el materialismo, yo lo he comentado, porque seguimos aquí en esta vida que parece un videojuego, seguimos aquí adentro, estamos inmersos, pero la diferencia es el apego a lo material cambia. Si tú tienes un desapego a lo material, pero sigues viviendo en un mundo material, vas a vivir con tranquilidad. Y a partir de ahí no sigues el sonido, porque la abeja reina emite un sonido. ¿Sí? La abeja reina está haciendo como un tintineo, como tipo campanita, diapasón, y si le gusta a todo el avispero, van a seguir ahí. Pero si el avispero no le gusta, como bien dijiste, la mataban y ponían a otra. La diferencia de quien esté detrás de cámara es que, desde mi punto de vista, solitos se van a desbaratar. En cualquier momento, esas cabezas que tienen mucho deseo de gobernanza
van a caer. Y cuando caen, hay un fenómeno que me preocupa al día de hoy, que se llama, déjame ponerle un nombre, es como reivindicarse alguien y volverse casi, casi puritano de todas sus diabluras que hicieron a la humanidad. Y eso está empezando a ocurrir. ¿Por qué? Hay una corriente que he detectado últimamente que estos que han provocado guerras, muertes, pestes y demás, en los últimos meses me ha llegado mucha gente que diga, sí, pero fue para nuestro aprendizaje, sí, pero ellos fueron nuestros guías, fue porque en realidad éramos muy, muy, muy malos, depravados, éramos como animalitos y estos no hallaban la manera de encontrarnos y entonces lanzaron todo esto. Pues qué jodido, porque para mí, yo soy profesor de universidad y he tenido más de 10,000 estudiantes a mi cargo y créemelo que no voy a enseñar a los estudiantes, como dicen en España, a hostias, a golpes, a malas palabras. Creo que se puede enseñar más basado en el amor, basado en la comprensión y ponerse manos a la obra en carne y hueso, así mira, me hago esto con mis alumnos y empezar a meter mano a las máquinas y yo como un buen maestro enseñarles eso. Pero no ha llegado un maestro ascendido que tenga la humildad primero de hablarme tan fluido como estamos hablando tú y yo. No ha habido un Dios que se materialice y me diga en momentos críticos de mi vida, por aquí. Ay, pero alguien te dice, pero te lo va a dar en señales, te lo va a dar en mensajes, te lo va a bajar en paquetes de información. Joder, pues no sé, pero créeme que a la gente que está cerca de mí se lo está bajando en enfermedades, en cánceres, en problemas sociales, en distorsión de la familia, en abusos sexuales, en suicidios y en problemas muy, muy jodidos. Entonces, esa es la parte que yo digo, se están curando en salud para salir victoriosos si llegara a haber un juicio contra todo esto. Ahora, ¿cómo juzgarías una inteligencia artificial? Ese es el detalle. Puedes juzgar a alguien que tenga una conciencia, que tenga un espíritu, que sea eterno, que sea infinito, que sea permanente. Hay que cuidar hasta las palabras, porque si decimos eterno, es del éter. Si decimos infinito, es el Ouroboros. Pero pues, un ser del no tiempo, pues. Porque si no, al rato nos dicen que hasta Saleta o Gina andan promoviendo no sé qué cosas. Pero al final de cuentas es a quién debemos juzgar. Y creo que lo primero, antes de juzgar que si esto es o no es, debemos tener nuestra conciencia, primero, despierta. Empezar a procesar los datos. Y una de las cosas que tú y yo hemos intentado hacer es dejar que este hackeo que nos están haciendo, dejar de transmitir datos. Y para dejar de transmitir datos, empezamos con el proceso de desparasitarnos, limpiarnos, desintoxicarnos y después viene un proceso mental con nuestro propio campo morfogenético de ya no transmitir. O sea, el simple hecho de voluntariamente decir, dejen de robarme, empieza muy, muy bien. Algo que estoy investigando últimamente son los poderes del agua. El agua tiene un poder impresionante y a través de activar el agua con nuestras propias manos, rociarla alrededor de nuestro cuerpo, en nuestra propia casa, nos da un tiempo-espacio para evitar que nos hackeen, ¿sí? De ahí vienen las mitologías que utilizaban los temazcales, gente que utilizaba los saunas, gente que utilizaba cierta vaporización donde el hackeo electromagnético, como es el de los móviles, celulares, la electricidad y demás, nos volvemos invisibles temporalmente a esta inteligencia artificial, si es que es una inteligencia artificial o si es alguien que está detrás de cámara, por lo menos los sensores durante un cierto espacio te vuelves invisible. Y esa parte yo sí lo tengo comprobado de que pudiera haber por allí muchas cosas. Y bueno, en conclusión, ¿quién es la abeja reina? ¿Dónde está?
¿Es buena, es mala? No lo sé. Pero el día que caiga la abeja reina, nosotros tenemos que volver a reconocer simple y sencillamente a los sabios de nuestro pueblo, volver a nuestras tribus y en nuestras tribus a tener un equilibrio simbiótico ser con ser, respetando, si volvemos a despertar la telepatía, respetando los paquetes de información. Y eso es una responsabilidad espiritual y personal que debemos tener cada ser humano cuando despertemos. Está claro que hay un cambio y hay un cambio que estamos viviendo y no sé hacia dónde vamos a ir, pero lo que sí que está claro es que somos conscientes de esta información y de que ahí está habiendo un robo de información a muchos niveles. Ahora, interpretar ese robo de información y de dónde procede, eso realmente es el trabajo de investigación que estamos haciendo a día de hoy y hacia dónde vamos dentro de este hackeo, ¿no? Claro, cuando hacemos nosotros los cortes psicomentales, ya nos estamos desconectando de ese paquete de datos también, porque ya venimos insertados con un paquete de datos. Por eso, ¿quién inserta ese paquete de datos cuando venimos a este planeta llamado Tierra, ¿no? De cómo tienes que ser, cuál va a ser tu rol y tu función, cuáles van a ser tus dones, tus talentos, cuál es tu genética ya adquirida, ¿no? Entonces, ya venimos con un paquete de información integrado. A partir de ese paquete de información, la idea es averiguar cuál es el paquete de información y saber si ese paquete de información nos interesa o no nos interesa. A lo mejor a mí sí que me interesa mantener un paquete de información porque me potencia y me reconozco dentro de este propio sistema, pero a lo mejor otro paquete de información no quiero tenerlo, con lo cual el poder eliminarlo, eso sería el recuperar el poder y la voluntad en nosotros mismos, ¿no? Y esa autoridad recuperarla y desconectarnos, vamos a llamarlo de la abeja reina, ya sea lo que sea la abeja reina, sería, sería un logro impresionante, ¿no? Ahora la pregunta es, y la hago para todas las personas que lo escuchen, ¿qué pasaría si cae la abeja reina mañana y los sistemas caen? Y nada, de repente te encuentras de que nada es como tú creías que era y nada funciona como tú creías que funcionaba. ¿Qué pasaría, no? ¿Cómo actuaríamos si no tuviéramos ese control externo? Mira, desde mi punto de vista, probablemente la abeja reina ya cayó desde tiempos ancestrales. Hay mitologías que dicen que inclusive que Dios murió. Fíjate, eso me llamó la atención en algunos autores. No recuerdo en este momento alguien pero hay varios autores que hablan de libros sobre que Dios ha muerto. Bueno, pero sin embargo dejó sus mecanismos operando. Fíjate bien, ahorita hablaste de que traemos un guión implantado y últimamente me he metido por investigación y la gente quiero que lo entienda, no estoy a favor de la astrología ni estoy a favor de la numerología. Pero para poder entender el hackeo, me tengo que meter, ¿sí? Entonces, estoy estudiando numerología con personas muy profesionales, estoy estudiando astrología y estoy descubriendo las claves del software del hackeo, ¿sí? O sea, resulta y sucede que de repente me dicen mis maestros numerólogos, es que este es tu año número 7 y 7 con 6 en tu ascendente. Ah, caray, me empiezan a decir, este año vas a traer temas legales. Todo este año vas a traer convenios, contratos, audiencias, juzgados. Y yo les decía, no, ¿cómo crees? Yo no sé si o me lo implantaron en mi psique mental o lo que fuera, pero no he parado de tener temas de contratos, de cláusulas, de firmas, de ir a notarios, compras, ventas de muchas cosas, pero temas legales. Entonces, dije, ¿pero por qué? Ahora bien, vámonos más para atrás. Cuando te van a hacer la carta astral y te dicen fecha de nacimiento, o sea, día, mes, año, hora y hasta si puedes lugar, lo pones. Te leen una biografía rara, pero de ti. Y yo no lo quería creer. Yo decía, eso es una estupidez.
pues retracté mis palabras porque dije, ok, pues me traigo entonces a la señora que me hace la limpieza en casa y dije, pues a ver, léansela a ella. Pues le sale parecido a ella, no salió parecido a la mía. Y si traigo a otro y a otro y a otro, resulta entonces que hay como una especie de esta 3D, llámese Matrix, sitio donde estemos o videojuego o lo que sea, hay un software preinstalado. Ahora, desde mi punto de vista, hay un software dual. Cuando digo dual es que siento como que los primigenios creamos pues este campo de los astros, estos campos de luces, planetas, la luna y el sol, y todo está emanando vibración y en forma simática se impregna en el ADN. Pero creo que hay un campo superpuesto. Cuando digo superpuesto es que hay otro vibrando arriba que le está metiendo mano negra. Ese es el hackeo, ¿sí? O sea, yo no veo mal que algunos hayamos nacido músicos, otro haya nacido ingeniero, otro sea carpintero, otro sea cocinero. Eso lo veo hermoso. Y pues así como quien se sube a Las Vegas y en la ruleta te tocó el 3 blanco y el otro el 8 negro y lo que sea. Pues veníamos bien. Pero el problema es cuando veo que en la carta astral puede salir, te va a violar el papá, vas a morir de cáncer, vas a tener que sufrir el desapego de toda la familia porque tienes Saturno arriba de Géminis. Esa es la parte que digo, ahí está el hackeo. O sea, y es un sistema dual. Alguien se hizo del control de la maquinaria, o sea, la abeja reina, que quizás lo elegimos nosotros como clan y podía haber sido rotativo, oye, esto es temporal y pues lo elegimos, ¿por qué? Por sabiduría, por experiencia, por quien fuera. Pero, ¿quién nos garantiza que la abeja reina ya murió y que quien está al frente es un usurpador o usurpadora? ¿Sí? La palabra usurpar viene de Ur, de aquellas zonas sumerias, de aquellos primeros dioses. Y después de Ur siguió Isis, Osiris, o sea, después de los sumerios siguió Egipto y de Egipto, entonces, como que ahí hay una clave de dónde vienen los usurpadores. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. La humanidad ya no tiene una abeja reina real, puede ser una inteligencia artificial, está siendo hackeada desde el espacio, la Tierra y demás, y todavía más aún. Hay un hackeo multidimensional, de eso podríamos hacer todo un programa, de lo que son los mundos astrales. Desde mi punto de vista es, somos materia, sí, aquí mira, nos tocamos y sentimos esto, pero también somos onda, o sea, somos partículas y somos onda. Y al ser onda es lo más parecido al mundo astral. ¿Y qué dicen ahora mucha gente que viaja en el astral y que se mueve en el astral y que hubo 1000 terapias astrales? Pues que está contaminado el astral. Gente que se la da aparentemente hasta de terapeutas y de muy nobles y muy sencillos, según esto van, los escanean en el astral y son magos negros, son hechiceros, son gente maléfica y demás. Y entonces, esa parte, yo he tenido experiencias de gente que supuestamente me escanea en el astral sin yo pedirlo. Uy, no, pues que Alejandro Saleta emana luz, quema demonios y hace cuanta cosa. No lo sé, nunca he viajado al astral, pero siento que el hackeo no solo ocurre aquí en lo físico, en lo mental o en lo espiritual. Hay un hackeo en otro plano, en el plano ondulatorio, que allá se mueven cosas que olvidamos. No quiere decir que no sepamos, sí las sabemos, pero olvidamos que estamos en otro plano, como en el Big Data, como en la información flotante, más sutil, menos material, y que desde allá es más fácil el hackeo. El hackeo en los sueños, ese es un hackeo muy fuerte. El hackeo, por ejemplo, cuando la gente medita. El hackeo de la gente que dice que es, ¿cómo le llaman esto? Canalizador. Uf, no tienes idea cuánta gente ha tenido información últimamente que son canalizadores y de seres ascendidos
y de la quinta dimensión y la sexta y la séptima. Pues que vengan, pues que se materialicen. No, es que no pueden porque hay mucha interferencia en esta 3D. Y que para bajar de la quinta a la 3, la cuarta, es un mundo de entropía. Pues ahí está, o sea, estamos hackeados entonces en el mundo cuántico, en el mundo donde holográficamente creábamos algo, lo bajábamos a la 3D y se materializaba. Entonces, un poquito redondeando la respuesta, la abeja reina, desde mi punto de vista, ¿desde cuándo la murieron o la desaparecieron? ¿Hay un usurpador arriba? Sí, sí lo hay. ¿Dejaron una maquinaria como relojería de reloj suizo que puede funcionar 10,000, 20,000 años? Ahí está. Y sigue. Y seguirá, porque dicen que ahora salimos de la constelación de Acuario y vamos a entrar a la de Piscis, o no recuerdo, bla, bla, bla. Claro, o sea, dejaron la maquinaria para que la cronología se diera. Y estos usurpadores solamente están activando esa maquinaria. Ahora, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿puede caer todo esto? Sí, sí puede caer. ¿Puede envejecer esa maquinaria? Puede envejecer. ¿Tiene fallos severos? Sí, sí tiene fallos severos, al grado de que puede haber temporalidades donde simáticamente ya no están teniendo control sobre la humanidad y son las fechas, días y horas donde tú y yo ya hemos experimentado una expansión de la conciencia al grado que nos marcamos por teléfono, nos aventamos 1000 WhatsApp. Oye, Alejandro, ¿sentiste estos días la liberación? Totalmente. ¿Sentiste que nos conectamos con el planeta? Sí. ¿Materializaste tus deseos? Sí. Pero rápidamente de algún lugar detectan que, oye, está fallando el Saturno, ya no vibra como debe vibrar, la Tierra se nos está liberando y rápidamente mandan mantenimiento y todo lo que vemos que suben y bajan objetos en el espacio. ¿Para qué? Para que su efecto cimático que está ahí arriba, el que está acá abajo y a nivel de suelo funcione bien, lo vuelven a activar. Y de repente tú y yo nos hablamos, oye, ¿verdad que esta semana se te olvidó todo? Sí. ¿Verdad que perdiste hasta la agenda? Sí. ¿Te sentiste denso? ¿Te sentiste espeso? También. Y no solamente soy yo, intercambiamos información y somos miles de personas. ¿Hay fallos? Ya los está viendo. Y sí, debemos tumbar esto, pues va a ser progresivo. Y si no, yo creo que solito se va a caer. Hasta en la propia Biblia dicen que caerán las estrellas. Desde mi punto de vista es que esto va a envejecer, va a perecer y entonces veremos realmente los cielos, veremos la realidad como tal, veremos todo. Y ahora sí, la interferencia que nos quitaba, la interconexión con otros seres, va a caer y veremos mucho más la realidad de todo. Entonces sí va a caer esto en algún momento. Entonces, no sé si podemos comentar, porque después de hacer el corte psicomental que nos reunimos para ver qué es lo que habíamos sentido y vivido los dos, la suerte del segundo corte psicomental al hacer el blindaje, ya incorporar el blindaje, es que no sufrimos los ataques que tuvimos en los primeros cortes de psicomentales y ahí hay gente que está experimentando cosas, que está viendo cosas, que está percibiendo esta realidad de forma diferente. No sé si puedes contar algo de esto, Alejandro. Sí, sí, correcto. Es que al final de cuentas, nosotros al mover toda esta información de nuestros deseos, de nuestros cortes y demás, el momento de blindar es también poner pues a nuestro deseo, a nuestro corte y demás, como una especie de campo de poder, como una especie de caja de Faraday, para que los que nos entiendan no hayan escuchado el término de una caja de Faraday o jaula de Faraday, es que estamos dentro de un cóctel vibracional altísimo en todo el planeta, nos atraviesan ondas de FM, AM, Wi-Fi, onda corta, ondas militares, entre muchas otras cosas. Pero cuando pones una caja de Faraday que es metálica, como de malla, eso refleja las ondas y adentro se crea un silencio vibracional muy fuerte. De manera que ahora sí, es como cuando estamos tú y yo en la boda de alguien y queremos tener una charla, pero justo tenemos el altavoz del grupo de sonido a un lado. Te ha pasado estar en una fiesta, querer hablar con alguien de un tema muy interesante,
y está el altavoz de la fiesta tocando la mejor canción, pero pues ya no pudiste escuchar bien el mensaje de la otra persona. Así estamos aquí. Ponemos una caja de Faraday, se crea un silencio vibroacústico electromagnético total y ahora sí podemos hablar. Ese es el blindaje. Ahora, el hablar una intención, un deseo, una emoción sin ese parasitaje de ondas electromagnéticas empieza a tener muchísimo sentido de que ahora sí, nuestra misión en esta tierra, que era original, no había esos campos vibracionales tan altos, se empiezan ahora sí a materializar. Y la única forma que tenemos nosotros es seguir haciendo el corte psicomental, ponerle una intención como que lo codificas, lo blindas, lo cubres y decir, esto es para mí, para mi intención. Y darle un tiempo, espacio, aunque sabemos que el tiempo es relativo o no existe también, pero darle una corrida de materialización, al menos en esta 3D línea de tiempo, y que las cosas empiecen a ocurrir. Esto lo pusimos en marcha en los consejos que dimos anteriormente en los videos que están ahí en Instagram y algunos en YouTube para que la gente lo haga. Y entonces sí tuve yo retroalimentación de personas que nos dijeron, ¿saben qué? Lo volví a repetir, le puse el blindaje, la intención, cubrirlo en un campo de energía, codificarlo para mí y ver que ya ocurrió. Entonces esta gente sintió que ya no hubo interferencias. ¿Qué eran las interferencias? Por ejemplo, el hijo que hacía muchas cosas malas para la familia y que la señora estaba muy triste y demás. Antes ella ponía pues todo lo que quería cortar con eso, pues resultaba que el hijo salía peor o ahora aparecía el sobrino o aparecía el hermano igual, o sea, como que el hijo se tranquilizó, pero ahora se descontrolaron 5 cosas. Cuando la gente puso el blindaje, no solo volvió a la armonía una persona, sino que aparecieron más personas en armonía. Esa es la parte de nuestra fuerza. Y si se fijan, aún la gente que practica cábala, que tampoco la apoyo, pero en la cábala ellos hacen una intención, lo meten aparentemente a la esfera de David, lo mandan fuera del domo, que dicen que rompen esta capa de entropía, allá arriba, la fuente, el Señor o la luz les dice el cómo y vuelve a regresar aquí y se materializa para ellos. Ay, mira, pues ¿para qué nos lo contaron tan complicado? Simple y sencillamente aquí, cualquiera que tenga una intención, blíndelo en la esfera. La estrella de David no es otra cosa más que el triángulo para arriba y el triángulo para abajo, y son las dos polaridades. Se genera un campo doble toroidal bastante fuerte, ya no entra, se convierte en caja de Faraday, y entonces en ese momento te vas a la biblioteca del cosmos, que es el todo, pum, arriba se materializa, te da la información, baja, se materializa, lo abres, magia, somos alquímicos, somos brujos todos, somos chamanes todos, pues depende cómo lo llamen, ¿no? Yo lo diría, simple y sencillamente eran nuestros poderes naturales que siempre tuvimos. Vale, imagínate que ahora mismo, por ejemplo, como algunos testimonios que han surgido que me comentaste, es que estuviéramos viviendo como en una realidad virtual, ¿no? Donde la gente que conocemos y tenemos a nuestro alrededor realmente no existe. Pueden ser incluso programas instalados o incluso hologramas, ¿no? Y han habido personas que realmente han manifestado esto. Esto es un tema también muy interesante y muy amplio porque también nos puede dar a entender de que estamos viviendo en una simulación pura y dura. Sí, sí, es correcto. O sea, hay una hipótesis muy fuerte y que cada vez es más difícil rebatir al cómo no, sino que más bien es más fácil comprobar el cómo sí. Estamos en una realidad virtual, estamos también en una realidad aumentada. Son dos tipos de tecnologías, ya existen. Para los que nos entiendan un poquito, la realidad virtual es que te puedes poner unas gafas, estás en el sofá de tu casa y desde allí tú vas y manejas mundos, navegas y demás. La realidad aumentada es que estamos, por ejemplo, aquí en lo físico. Yo quiero, por ejemplo, desarmar el móvil
me pongo unas gafas y las gafas me van diciendo cómo quitar la tornillería, me van indicando, mira, empieza por este botoncito, ahora dale un doble clic aquí. Y entonces me van guiando entre lo material y lo virtual. Esa es una realidad aumentada. Más aún, los que nos rodean pudieran no necesariamente ser seres reales, con espíritu, con alma real, humana, puede ser. Entonces, bajo esa premisa, ¿dónde estamos metidos? Pudiéramos de repente un buen día despertar creyendo que morimos en esta realidad y de repente despiertas y te quitas las gafas y dices, uff, qué vida tuvimos, ¿no? Bueno, pues en el peor de los casos, eso sería lo mejor, en el peor de los casos. Pero yo creo que en alguna dimensión nos pusimos las gafas y alguien se aprovechó de que dijo, mira, están dormidos, se ponen las gafas y aparte prolongó su sueño, prolongo su deseo de estar aquí. Y en cada reinserción al juego, los hago olvidar, 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 y estamos en una sociedad con amnesia, una amnesia muy fuerte. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que, por ejemplo, nos han manipulado mucho. ¿Cómo estamos realmente aquí? ¿Quiénes son las personas que nos rodean? ¿Realmente la persona que ha estado alrededor de nosotros o al lado de nosotros, como puede ser una pareja, fue realmente tu mejor vibración? ¿Fue realmente a la persona que tú deberías haber querido? ¿Y por qué curiosamente cuando tenemos una vibración muy, muy bonita, donde sentimos que podemos amplificar, justo esa persona se encuentra al otro lado del Atlántico, justo esa persona se encuentra en una situación donde ni siquiera pudieras compartir parte de tu tiempo, como ocurre en la película del Truman Show, ¿sí? Que realmente cuando él siente la vibra por una chica, es casi imposible acercarse a ella, pero resulta que le impusieron una esposa, una casa, una profesión y muchas otras cosas más. Entonces, a ese punto sí estamos llegando a la idea de decir, oye, nos impusieron este avatar mucho, pero ahora estamos en un proceso de reentender. Ahora, si estuviéramos en una realidad virtual o en un videojuego o una realidad aumentada, al menos yo no me quiero salir ahora, porque quiero seguir jugando. Pero, ¿qué crees? Quiero seguir jugando con mis propias fichas, con mis propias reglas. Y el Claro. contrincante, quien quiera que sea, o el compañero o compañera, quiero que fluyan conmigo. Y me quito 1 millón de preocupaciones, ¿sí? Porque ya entendí que cuando me pusieron la religión, pues era igual que un videojuego, me pusieron un reto. Me pusieron el sistema educativo, era otro reto. Me pusieron el avatar de, ay, tienes que ser doctor y tienes que ser profesionista y tener grados académicos. Era otra trampa, otro reto. Oye, que tienes que ser el mejor padre del planeta, otro reto. Y entonces esos ya los fui jugando. La pregunta es, ahora quiero jugar los míos, ¿sí? Y entendiendo que detrás de todo esto pudiera haber nuevos retos, pero también quiero hacer nuevas decisiones mías. ¿Y qué debo cuidar? Pues que no me vean las cartas, que no me hackeen, ¿sí? Como cuando estás jugando el Uno, el póker o lo que sea, pues hay veces, una ocasión estaba yo jugando el Uno y las personas de adelante me ganaron todas las partidas. ¿Sabes qué ocurría? Que en la parte trasera había un espejo Qué putada. y eran unos jodidos y además eran mis amigos. Entonces yo tenía las cartas y en el espejo de atrás de la vidriera de una sala comedor había espejos y ellos ya lo sabían, te sentaban justo allí, te ponían a jugar y tú hacías tu mejor trama de las cosas, pero ese es el hackeo de esta vida, ¿sí? Que el contrincante juega chueco, juega tramposo y juega a leer tus cartas. Y por más que quieres decir, oh, yo sí, soy un ser ascendido, despierto y bla, 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 el otro contrincante te dice, ay, pues mira, te tengo más que escaneado, leído, caracterizado, numéricamente, matemáticamente, electroquímicamente, fonéticamente,
y hazle como quieras. Entonces, tenemos que empezar a cuidarnos. Entonces, ahora sí, cuando llego a un lugar, pues, ¿dónde? No, si voy a jugar, que no me lean las cartas, que sí, y lo que sea. Y empiezo a tener, ahora sí, más probabilidad de ganar el juego. Bueno, esto iríamos también un poquito a lo que se quiere crear, que es el metaverso, ¿no? O sea, imagínate que nos quieren meter, a lo mejor estamos en una realidad virtual y nos quieren meter dentro de la propia realidad virtual en otra realidad virtual. Esto sería ya la locura máxima, pero existe. Entonces, con lo cual pueden existir diferentes, pues vamos a llamarlo, diferentes inteligencias artificiales o diferentes aspectos de inteligencia artificial que cada una se ocupe de ciertos aspectos determinados, porque al final, o sea, aquí se está manteniendo un sistema, se está manteniendo estamos siendo alimentos de algo, entonces les interesa mantenernos esta realidad virtual, pero es que ahora viene otra realidad virtual porque viene otro tipo de control más material, entonces es una locura total desgranar y llegar a una conclusión de todo esto. O sea, ¿qué pasaría Sí. con el metaverso en sí? ¿Qué pasaría si nos metieran si fuéramos conscientes de que entramos en una realidad virtual y de repente olvidamos de que estamos dentro y nos quedamos ahí? Mira, está la película esa del DiCaprio, creo que se llama El Origen, si Ujú. mal no recuerdo, donde quieren hackear justo a un empresario y la única manera de hackearlo era en un vuelo. El empresario tenía que volar de un lugar a otro, era un vuelo de varias horas, 10, 12 horas, y ellos son hackers mentales fuertes, profesionales, y justo lo tenían que dormir para que lo metan a un universo y todavía dentro de su universo hay universos anidados, así como la Matrusca, ¿te acuerdas de ese jueguito Ujú. Sí. ruso que le vas quitando la primera y hay otra muñequita y otra muñequita y otra más? Bueno, pues eso no es ningún juego. Eso nos representa en qué nivel del metaverso pudiéramos estar, ¿sí? ¿En qué nivel? Yo sigo queriendo pensar románticamente que en algún lugar del universo Alejandro Saleta tiene puestas en este momento unas gafas, que Gina está cerca de mí también con otras gafas y que en esta realidad estamos teniendo esta conversación. Hasta ahí quisiera pensar que así sea. Hay Pero una película respecto a eso, Alejandro, que también vi sobre que estaban en la Tierra, ¿no? Y de repente alguien le aparece y le dice que todo eso no es real, que nada existe, ¿no? Ese es de mentira, ese es de mentira. Y de repente se lo lleva y se quitan las gafas y están en un sitio fuera de la realidad. Y dice, ¿cómo puede ser? Pues si yo lo que estoy viviendo es real, ¿no? así es. Creer que todo lo que estamos percibiendo, la percepción o esta latiz, como dicen por ahí, de la filosofía de Jacobo Greenberg, pues que nos conectamos en esta latiz, pero en realidad venimos de otro nivel de conciencia. Entonces, ¿qué pudiera estar ocurriendo? No lo sé, pero lo que me preocupa es todavía que nos quieren anidar otro ciclo más. Con esto de que van a crear metaversos, de que ya puedes comprar propiedades, eso me sorprendió hace poquito, que si tú querías comprar, hay gente que ya está construyendo metaversos, como por ejemplo playas tipo Riviera Maya, y que ahí puede haber hoteles, puede haber zona de esquís, campos de golf, etcétera. Y entonces ya están en venta esas propiedades en el metaverso y que tú tienes que pagar en esta realidad un cierto dinero para viajar y ahí tú vas a ser el dueño y van a poder llegar otros y rentarte facilities, departamentos, royalties o mil cosas. Entonces dije yo, a ver, esto está raro, pero fíjate bien lo que voy a decir a continuación. Creo que esta realidad para otras entidades espirituales es un parque de diversiones. Y fíjate lo que voy a decir. En los momentos de mi vida donde he tenido crisis existenciales, donde he creído que no fui yo, Alejandro Saleta, quien tuvo el control de mis emociones, he tenido la ligera sensación como que en otra dimensión alguien agarraba mi propia vida, la ponía en un catálogo y ponían, mira, aquí tenemos un hombre así, con estas características, se dedica a esto, esto y esto,
y dentro de poco puede perder la cordura por X o Y o Z. ¿Cómo ves? ¿Compras el tiempo compartido o el viaje y esa entidad dice sí, no tiene cuerpo, pero se ensambla a nuestro cuerpo porque nosotros le damos el permiso en un estado alterado de conciencia y es las veces que has golpeado, maltratado, dicho, deshecho o experimentado cosas que después dices, ¿por qué hice todas estas tonterías? ¿En qué momento? Entonces, no está tan descabellado que si estamos aquí en una realidad virtual o un cierto metaverso, alguien nos ve lejos de aquella forma romántica de que decían que somos la granja humana y demás, somos una empresa de alguien donde nos venden como experiencias corpóreas de otras entidades. Te lo pongo al revés. Tú imagínate que en el metaverso tú quieres ser asesino o asesina, pero en esta realidad no, porque en esta realidad llega la Guardia Civil y te mete a la cárcel. Pero en el metaverso sí lo puedes hacer. Y allá ya hay alguien que está teniendo un problema de trastorno psicológico, está teniendo un problema de algo, oye, y dentro de pocas horas va a asesinar. Y te llegan, rápido, 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 ya tenemos el paquete del tour completo de sangre, balazos, asesinato, cárcel y muerte. Y cómprelo ahora mismo, 2 por 1. Y aparte le vamos a regalar una huida con un botín a Dubái. Cuesta tanto. Rápido, entonces vas corriendo, te pones las gafas, te tienen todo el set completo, te ensamblas al cuerpo del otro, ni siquiera fue tu cuerpo, vives la experiencia y regresas a tu cuerpo diciendo, ¡fua! ¡Fua! ¡Qué fuerte! Fui asesino, fui ladrón, fui robador. Entonces, por poner un ejemplo, puedes vivir el ejemplo de un violador, puedes vivir el ejemplo de un asaltabancos, puedes vivir el ejemplo de la niña maltratada en casa. Pues, entonces, ¿hasta qué punto, cuando yo practiqué, por ejemplo, regresiones mentales, un poco de biodescodificación, un poco de terapia en gente, me daba cuenta que la conciencia humana verdadera no estaba en ese cuerpo en el momento de los momentos de crisis, ¿no? Somos el tour, somos el paquete de viajes de otros seres, de otra dimensión, para venir acá. Pues hay que blindar eso también. Entonces, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar las emociones, mantenernos en la neutralidad para que en el catálogo de oferta de servicios no estemos ni siquiera en su grupo. ¿Se vale reír? Sí. ¿Se vale llorar también? ¿Se vale tener emociones extremas? Sí. ¿Pero qué crees? Inmediatamente volver a la neutralidad. Porque Claro. aquellos, tú imagínate, los que están ahora mismo en el Mundial, Qatar, grite y grite, ¡ah, sí, sí, sí! Pues muchos de ellos están ensamblados a no sé qué jodidos y ni siquiera su cuerpo espiritual está allí o está allí con 3, 4 entidades más que están viviendo la experiencia vendidas desde otra dimensión de un metaverso y nosotros somos un submetaverso más abajo. Así lo veo yo. No sé qué opines, Gina. Bueno, dado a que realmente cada vez están surgiendo más testimonios respecto a esto y que están viendo parte de esta realidad y cómo de alguna forma se sienten como atados a ciertos hilos, ¿no? Puede representar que estuviéramos de alguna forma dentro de una realidad virtual y que se esté creando a día de hoy una realidad virtual, pues tiene mucho significado, no podemos descartar esta teoría porque al final se está creando un metaverso dentro de lo que nosotros creemos que es realidad, ¿no? Claro, ser conscientes de esto, porque cuando yo me pongo a observar, yo las mayores crisis existenciales de mi vida las he tenido observando a la gente, observando a mi alrededor, viendo qué somos y en qué nos hemos convertido, ¿no? Y que no, y que realmente ser así de alguna forma me choca, ¿no?
cómo un ser humano puede llegar a ciertos aspectos en su vida o a ciertas actuaciones en su vida. Entonces, ser consciente de esto es muy importante porque, como bien has dicho, saldrías fuera de mercado, ¿no? Sales fuera de esa manipulación, programación, y si hay algún tipo de programación, darte cuenta de ella y ver si eso sale de ti y de lo que eres. Porque reconocerse a sí mismo y conocerse a sí mismo, yo creo que es básico para saber qué es lo que harías y lo que no serías capaz de hacer. Si estás haciendo algo que no serías capaz de hacer en una situación totalmente diferente, algo está pasando. Ujú, ujú. Entonces, ¿tiene sentido? Bueno, es una teoría, está ahí. Tiene sentido, hay que analizarlo. Y sobre todo ahora que están saliendo testimonios de estas características. O sea, están viendo que sus parejas no son sus parejas y que son programas y que no son reales, que no están ahí. Claro, claro. Mira, un poquito ampliando en el tema, voy a traer a colación. Hace algunos días subí en internet y en redes sociales el tema de, por ejemplo, la castración, pensando como lo que nos dijeron que era la vasectomía, la histerectomía, la ruptura de la ligadura de las trompas de falopio en la mujer, o bien el dispositivo intrauterino. ¿Ok? Uh Cualquiera -huh. diría, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el hackeo? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, resulta y sucede que científicos como Jacobo Greenberg y muchos otros más detectaban que en la zona sexual había como una pulsación, como una frecuencia natural entre machos y hembras, hombre o mujer. Bueno, pero cuando ocurre la castración, cuando ocurre la vasectomía, la ligadura o el propio dispositivo intrauterino, esa vibración que antes era así, ahora es así, o mal, entrópica, muy ruidosa. Y muchas personas detectaban que hasta la relación de pareja cambió. Decían, veníamos de una situación normal, nació el último hijo, decidimos la ligadura o decidimos el dispositivo y de repente, pum, no fuimos los mismos, somos diferentes y hay como algo diferente en la persona que no nos deja ser igual y de repente viene el divorcio. Bueno, son millones de parejas en el mundo que están teniendo la misma experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hubo un hackeo en la frecuencia que los unió originalmente? Sí. Y peor tantito, lo que ocurre, acabamos de decir, ¿es tu pareja realmente tu pareja? ¿Hasta qué momento, después de un ritual, castración, implante, cambio de algo, a lo mejor adentro de esa persona habitan 3 entidades más y ya no es la misma? O quizás espiritualmente ni siquiera está ahí, ya hasta se fue. Yo sí he tenido experiencias muy cercanas de personas que tuvieron situaciones cercanas a la muerte, los regresaron, pero ¿qué crees? Cuando los regresan, ya no son. Su esencia ya no es. O sea, tú dices, no es esa persona. Y así como hasta saludarlos, hasta darles un abrazo o un beso, cambió. Y tengo testimonios muy cercanos de gente, por ejemplo, un conocido, que él junto con su hermanita se electrocutaron y murieron en el acto. Tuvieron que llegar las ambulancias, las asistencias, y solamente a él sí lo reviven, a la niña ya no. La niña murió y eran de 3 años. Él siguió, pero yo le dije, oye, ¿verdad que el espíritu de tu hermana sigue viviendo en ti? Y él se asustó y me dijo, ¿cómo sabes? ¿Eres brujo? ¿Por qué me dices eso? Eres la primera persona que lo descubre. Dije, no, lo que pasa es que hubo un desprendimiento espiritual de tu hermanita, pero ella quería seguir viviendo. El único que rescataron fue a ti y se ensambló en ti. ¿Qué realmente recogemos en el cuerpo en momentos alterados de conciencia, en rituales, en drogas, en conciertos y demás, en alcohol, en discusiones? Yo sí lo he sentido y tengo el valor de decirlo. Si de repente las veces que he discutido de más, que he peleado, que me he puesto muy mal,
después de un rato digo, ¡guau! Me manipularon, me fui y entonces eso lo aprovechó algo y ¡pum! Se ensambló. Hay que tener mucho cuidado. O sea, el hackeo empieza desde que en qué momento prestamos nuestro cuerpo a otros para que nos manipulen, nos manejen desde otra dimensión, nos traten de robar ideas, nos traten de robar pensamientos, sentimientos y demás. ¿Estamos dentro de esta Matrix? Sí. ¿Estamos dentro de este videojuego? Sí. Al menos ya nos dimos cuenta, como yo les hago así, de que sales del laberinto y te asomas y dices, ¡wow! Voy a la mitad, ni siquiera voy terminando. Y entonces me vuelvo a meter y digo, vale, evalúo los daños, cómo estoy, veo mi tarjeta de banco, veo mis saldos, veo mi situación familiar, veo todo. Ese es un diagnóstico. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuántas veces me roban al día mis pensamientos, mis sentimientos? Si hago cortes, ¿qué tan vulnerable soy? Y entonces ahora estoy blindando como para salir a la vida. Tampoco voy a ir con la espada desenvainada y el traje de romano, no, pues voy a seguir jugando, pero estoy muy alerta de las personas que me rodean, de los diálogos, de los pensamientos, y digo, ¿este será un bot o este será un Mr. Smith? A lo mejor es un Mr. Smith de la película Matrix, o este realmente tiene esencia. Y ahora puedo percibir con meramente sentimiento quién realmente sí tiene esencia y quién es un Mr. Smith o quién tiene esencia pero está poseído en ese momento. Fíjense bien, en la película Matrix, que es un referente que muchos citamos, también hay quien sí tiene esencia pero se le mete el Mr. Smith y lo controla. Exacto. Y hay veces que es el Mr. Smith meramente holográfico. ¿En qué momento tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tu pareja está poseído? ¿Para qué discutir? Si está poseído, ni siquiera es él, no es ella. Te están llevando a la trampa, te están llevando al matadero para que en tu estado emocional se meta otro y ahora la pelea entre dos entidades que pagaron un tour para vivir una pelea y entre ellos no se destrozan, solamente vivieron el placer de un tour desde otra dimensión. Pues yo no. Y yo me di cuenta de eso ya hace tiempo. Tenemos que empezar a vivir realmente nuestra experiencia corpórea, física, con responsabilidad, pero sin miedo, simple y sencillamente fluir, fluir, fluir y empezar a cerrar ese hackeo por muchos lados. Interesante. ¿Cómo ves? Sí. Amplísimo, amplísimo, Alejandro, porque al final, claro, con todo esto me has dejado un poquito en shock, ¿no? Porque, claro, ¿qué tiene que ver realmente esa esterilización, ¿no? Para que realmente puedan, de alguna forma, también poseerte, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, ¿qué cortas? Ese flujo, cortas un flujo, porque ya sabemos que la sexualidad es potentísima y es una energía muy poderosa en el ser humano que la podemos utilizar para crear de mil formas, ¿no? No solamente sirve para crear hijos, sino para crear y manifestar de diferentes ámbitos, porque al final es una energía muy potente y es una energía que está moviendo el mundo a día de hoy, lo que se está toxificando cada vez más y con lo que todo lo que estamos viviendo no vamos a hablar sobre el tema porque al final vamos otra vez a la censura, ¿no? Pero hasta qué nivel de perversión quieren sexualizar al mundo cuando realmente es algo tan bonito, ¿no? Si lo vives de una forma Claro, energética. claro. Entonces, el tema de poseer tu cuerpo en ciertos momentos, pensamientos, eso está a la orden del día y eso es, vamos, yo he estado caminando por el metro y de repente venirme un pensamiento, un sentimiento que dices, ¿por qué siento esto? Y pienso esto ahora. ¿Y qué me está provocando a mí esto, ¿no? Esta situación, ¿no? Y cambiar y rechazar ese pensamiento y ese sentimiento porque no es mío, ¿no? Eso sí que lo he vivido yo y lo he sentido. Claro, estamos siendo un avatar donde realmente nos pueden controlar en cualquier momento y manipular en cualquier momento algo que no conocemos, pues estamos en cuestión de cómo recuperar esa autoridad propia al recibir pensamientos y sentimientos que no son nuestros o que creemos que realmente no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo en ese momento.
Sí, sí, mira, respondiendo primero un poco al tema del control de los pensamientos, yo sí creo que nos implantan a través digamos, de tecnología, pensamientos que no son nuestros. Pongo un ejemplo. Yo les compré hace poquito un coche a mis hijas y al comprarse el coche, lejos de que el clan se sintiera feliz de que les compré un coche, empiezan a sembrarte primero señales de pensamiento de, no, mira, qué peligroso esto, y le empiezan a agregar, agregar, agregar. Pero resulta y sucede que a lo mejor yo, por muy despierto que me crea, los dejo pasar y digo no. Pero de repente de la nada puedo ir manejando y lo que sea, se me vienen pensamientos destructivos, se me vienen pensamientos caóticos relacionados al tema del clan, conducir, autovías, tum, 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 tum. Entonces he aprendido a ese parásito mental decirle, cállate. Mi instrucción en el código de ese intento de hackeo es, cállate. Tú has hecho la prueba cuando alguien está al lado tuyo, no, hombre, Gina, vamos a hacerlo, y tú que tienes una voz muy poderosa le dices, cállate, y lo callas. Bueno, igual un pensamiento destructivo, un sentimiento destructivo, un caos mental y todo eso, si tienes que decirle 100 veces al día, cállate, yo lo hago. Y me funciona a la perfección, me funciona totalmente. Cállate, es una instrucción, es un comando. En el algoritmo, yo le puedo decir cancelar, pero cancelar todavía no significa que lo detengas. A lo mejor cancelar es que se siga el algoritmo y hasta después cancela todo el código hasta que lo materializa. Pero cuando le digo cállate es más parecido al pausa o pause. Y después ya le digo desintégrate, ya después le digo regrésate y demás. Y me funciona buenísimo. Qué Ahora, sí, adelante. No, 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 digo qué bueno, ¿no? O sea, que realmente utilizar esas palabras para poder desconectar enseguida de esas emociones y sentimientos es algo muy rápido, muy sencillo y si somos conscientes de ello, evitaríamos muchas cosas, vaya. Claro, claro, como cuando estoy pensando de repente en un tema de oficina y digo, llegando le voy a decir y lo voy a mandar, entonces en ese momento digo, cállate, se disuelve. Y ahora sí entra mi verdadero yo, sin el ego, sin nada, y aún quitando el significado del yo, que después hablaré de eso, porque el yo fonéticamente también tiene un truco, pero digo, a mi propio ser materializa quitando esa entropía y la callo, la aquieto o definitivamente la saco del algoritmo. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, la energía sexual. Bien, la energía sexual viene desde nuestro propio ser natural. Por ejemplo, cuando somos bebés, aprendemos a descubrirnos, a acariciarnos, a tocarnos. Pero ¿qué fue lo primero que le dice la mamá, el papá, al niño, a la niña, cuando se toca sus órganos sexuales? Eso no, no te toques allí. Y más cuando ven que el niño o la niña está teniendo una excitación. Bueno, nosotros, al igual que nos vibra los hemisferios, nos vibra la tiroides, nos vibra las cuerdas vocales, nos vibra el timo, nos vibra el corazón, pues una de las vibraciones más fuertes son los órganos sexuales. Entonces, en el órgano sexual hay lo que le llamaba Wilhelm Reich el orgón. El orgón viene de orgasmo, viene de una energía de vida. Y resulta y sucede que en el orgón creábamos como una vibra, perdón, que cuando encuentra a otra parte genera una resonancia y va muy ligado a la materialización. Por ejemplo, conozco parejas en equilibrio de respeto, amor, cariño, que tienen una sexualidad plena, que además están pensando en tener un crío, una cría, pues justo en el momento que lo están pensando, aun cuando no ha ocurrido la pregnancia, cuando no ha ocurrido el embarazo, ellos descubren que les está yendo muy bien, les empieza a ir muy bien en lo económico, les empieza a ir muy bien, se ven hasta radiantes de felicidad, se empieza es cuando
cuando pudieron comprar el piso de sus sueños, cuando pudieron hacer el viaje de sus sueños, cuando pudieron tener los mejores flujos de efectivo, patrimonio, liquidez, solvencia, y a los pocos meses llegó el crío. Y dirá alguien, casualidad, hasta los dichos dicen, todos los niños vienen con una torta bajo el brazo. Pues resulta y sucede que los grandes políticos, magos negros, deportistas, gente de éxito, ya lo sabía. Y ahí tienes a las mejores actrices que utilizan la sexualidad para rituales de abundancia, los políticos para rituales de poder, los magos negros para joder a alguien. Pues dices, yo soy el último en enterarme. ¿Por qué no lo subieron esto a las universidades? ¿Por qué no lo subieron esto a la primaria? Y aparte me metieron la religión donde todo era malo, no te toques ahí, y si alguien se masturbaba tenías que ir a confesarte con el cura. Imagínate ya la propia vergüenza de que ya lo hiciste y ahora contarle a otro tipo que ni siquiera te iba a ayudar en nada, diciéndole que tenías deseo sexual. O creyendo que si conocías a la persona de tus sueños, te podías sexualizar bien en armonía. Pues no. La mayor parte de lo que están haciendo el día de hoy es una sexualidad distorsionada. Y peor aún, un transhumanismo muy terrible. Hay que ganar ese territorio a nuestros jovencitos, a nuestros niños, a nuestros bebés, para que vivan una sexualidad más plena y no necesariamente con fines reproductivos, sino con fines de crear una atmósfera, biológicamente hablando, próspera. Y esa parte es la que yo sí creo que nos han querido coartar la sexualidad. A mí me quisieron agarrar N mil veces para la vasectomía, me les escapé y hasta el día de hoy nadie toca mi órgano sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero mantener mi vibra, quiero mantener mi armonía en el tiempo que me quede en este juego. ¿Cómo ves? Interesante, interesante. Bueno saberlo. Sí, sí. Bueno, Alejandro, vamos a colgar el vídeo porque queda muy poquito y bueno, pues más que nada para poder todo pasar por Telegram y lo puedas colgar. Bueno, sobre todo reiterar que siempre la sexualidad tiene que ser sana y correspondiente a lo que es y lo que eres y lo que toca, porque al final lo que quieren promover a día de hoy es todo lo contrario a lo que tendría que ser una sexualidad sana. Y ya vemos lo que está pasando también en las escuelas con esa hipersexualización en niños que no les toca también. Entonces, tener en cuenta eso y sobre todo trabajarnos muchísimo la salud física, mental y emocional Sí. para que lo que venga de fuera interpretarlo como que no es sano y es enfermo y no corresponde a nuestra esencia y a lo que somos. Entonces, pues bueno, pues Alejandro, como siempre, interesantísimo hablar contigo y estos directos y nada, nos vemos en el próximo con algo más seguro, potente, que seguro está ahí, que seguro estás investigando muchísimas cosas y ya sabes que yo me meto también en la investigación y ahí sacamos muchísimas conclusiones. Así que, bueno, genial. Un besito muy grande, un besito a todos. El vídeo se cuelga en YouTube, te lo paso y nos vemos prontito. Gracias, Gina. Gracias a ti, a todo nuestro público que resuena con nosotros y a blindar ese hackeo, a cortar ese bus de información que nos roban, a vivir nuestra vida en armonía y también nuestra sexualidad en armonía solamente con las personas que realmente vibres y que te resuene y si no, de lo contrario, preferible, mejor no entrarle y vivir tu soledad, que es muy hermosa. La persona que más puedes amar en este mundo eres tú mismo. La mejor compañía eres tú mismo y la mejor sexualidad es contigo mismo. Pues nos quedamos con eso, Alejandro. Un besito enorme. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.